KPMG en imagen. Pues continuamos en imagen informativa este 27 de diciembre de 2023. Son las 7 de la mañana con 42 ya minutos. Y tengo el gusto de saludar a Roberto Mendoza, quien es socio líder de impuestos y legal de la Unidad de Negocios Noreste y socio líder de la práctica de Tax Transformación de KPMG México. Buenos días, Roberto. Hola, Ivonne, buenos días. Gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias por ayudarnos esta mañana a entender cómo le entramos al uso de la tecnología en las funciones fiscales en América Latina, porque se está hablando mucho de conceptos que para generaciones como la mía pues resultan muy difíciles de asir, de entender, que sin nube, planificación de recursos empresariales, automatización, y sin embargo, pues muy necesario familiarizarnos con estos recursos, con estos aspectos claves para distinguir pues las nuevas tecnologías que son adecuadas pues para estar al día en las funciones fiscales. Roberto Mendoza. Sí, sin duda, Ivonne, y gracias por la introducción, porque es muchísima la realidad que hoy estamos viendo con muchos de nuestros clientes. Y déjame empezar por dar una generalidad de lo que está pasando hoy en día. Por favor, adelante. En Latinoamérica pasa una cosa bien curiosa, y seguramente a ti y a tu radio escucha les va a sonar. Aquí hablamos en México de facturación electrónica, contabilidad electrónica, mucho tema de digitalización, y lo mismo ha venido pasando en Latinoamérica hace prácticamente, 20 años, por así decirlo, de cierta manera, y esto realmente contrasta con lo que las empresas tienen. Hay un dato que es muy claro, y es más del 90% de las empresas en Latinoamérica siguen utilizando Excel, que fue creado en 1984, hace casi 40 años. Imagínate el rezago que ha habido, y obviamente primero es un tema de concientización de las grandes empresas y también medianas empresas para hacer frente a que se tiene que invertir en ese sentido. Yo te diría que hoy por hoy, además considerando que en Latinoamérica hay un cúmulo de reformas que son sumamente frecuentes, pues obviamente cualquier adopción de tecnología tiene que cuidar que cualquier implementación e inversión tiene que ser escalable. No podemos estar tomándose una aspirina por cada detallito que nos vaya surgiendo, y obviamente vamos a necesitar concientización de los empresarios en ese sentido. ¿Y cómo podríamos impulsar, cuáles son las posibilidades de que quienes se han ido rezagando por la vía del desconocimiento, la falta de inversión, puedan ponerse, pues actualizarse en un insumo pues, que es inescapable, ¿no, Roberto? Sin duda, déjame darte un dato que siempre platicamos y tiene que ver con lo siguiente. Hoy tú has escuchado seguramente el término de inteligencia artificial. Por supuesto. Y eso es el tema que traemos hoy, Roberto. Exacto. Y es un Queremos tema hablarlo en todos padrísimo. los planos aquí en este espacio, para entenderlo. Correcto. Claro, y es un hecho, y te voy a decir una cosa, para nosotros es fantástico, pero imagínate la brecha cuando hablas de pasar de utilizar algo que fue creado en 1984 hasta venir a inteligencia artificial, pero es bastante positivo. ¿Por qué? Porque al menos crea conciencia, hace ruido, porque es un topic que es muy atractivo para todos, y de ahí se desprende. Sí va a ser utilizado la inteligencia artificial definitivamente en cualquier proceso operativo, financiero y obviamente también fiscal. Hay muchos ejemplos de cómo lo podemos ir utilizando, pero obviamente es todo un proceso tal cual. Déjame decirte que hay aspectos que son trending, que creo que todo el mundo debe tener. Cuando hablaste ahorita al inicio de la nube, es algo que para mí me sonó súper y me hizo mucho eco, porque es una realidad. Hoy por hoy tener soluciones en la nube de inversiones por allá vale muchísimo la pena, ¿sabes? Claro. Te da una plataforma colaborativa, no necesitas también tanta inversión física como tal, y obviamente cuidando aspectos de ciberseguridad, seguramente tendrás algo que se va a explotar para bien de las empresas. Tercer aspecto importantísimo tiene que ver con el uso de los datos. El Data Analytics va a ser sumamente importante e interesante para todos. ¿Por qué estos tres aspectos son importantes? Y verlo así. A mí particularmente me tocó crecer en este ambiente hace 25, 20 años que comencé a trabajar, y obviamente la profesión era sumamente diferente. Tenías que hacerte, obviamente, un prócer en términos de legislación fiscal o cualquier otro tipo de legislación, saber las normas de información financiera, normas de auditoría y todo esto. Ir contra la corriente, Roberto. Claro, y hoy tenemos que estar reaprendiendo, y hemos hablado con universidades de México y Latinoamérica que obviamente incluso los planes de estudio, cualquier contador o abogado va a tener que aprender de cómo utilizar tecnología, cómo desarrollar, incluso cómo programar.
transformar. Estamos realmente pasando, gracias a la inteligencia artificial, a hablar de un enfoque evolutivo en la profesión y también en los estudiantes. Entonces, imagínate, yo creo que así como en su momento fue creado el microprocesador, el Internet, cosas que cambiaron el mundo, hoy seguramente la inteligencia artificial formará parte de la agenda, al menos para discutir y crear conciencia de tener un enfoque evolutivo, de pasar de Excel a, no sé, Business Intelligence o Alteryx, para eventualmente estar llegando a algo que va a ser predictivo, que vamos a sacarle muchísimo provecho a los datos. Créeme que vamos para allá y eso obviamente es una maravilla para nosotros. Roberto Mendoza, socio líder de impuestos de KPMG, ante la transformación digital que es inminente, que es indispensable, ¿cómo enfrentar los riesgos? ¿Qué actitud como ciudadanos, como consumidores y las empresas debemos tener? Y lo digo porque estamos en la antesala de los propósitos que siempre nos fijamos y que qué bueno que tenemos esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Híjole, creo que lo mencionaste entre líneas. Primero tiene que ver que tenemos que quitarnos la resistencia al cambio. O sea, cuando hablamos de transformación digital oye, el enfoque tradicional ya cambió. No es que sea necesario que te fijes que va a cambiar, simplemente ya cambió y tenemos que reaccionar. Ni siquiera cuando hablamos de una evolución en los proyectos de transformación, hablamos de realmente un cambio trascendental para los grupos. Yo diría que ese es el primero. El segundo tiene que ver con los aspectos que mencionaba de ciberseguridad. Eso nunca puede dejar de estar en la agenda. El tercero tiene que ver con que toda la estrategia de la operación tiene que estar alineada a las inversiones que hagas para finanzas, para fiscal, para tesorería. Todo tiene que estar compaginado. Hay estrategias que se han implementado en digitalización que priorizan únicamente la cadena de valor o la operación como si fuera algo diferente. Imagínate el riesgo que hay para una empresa simplemente de una multa o que te cancelen los sellos digitales porque no cumpliste con X o Y y que no puedas facturar. O sea, realmente se vuelve un tema de riesgo. Se habla hoy de agregar valor. De parálisis, agregar valor también ¿no? es cuidar que ese tipo de temas los llegues a mitigar y tengas un plan de contingencia. Y el cuarto punto yo creo que tiene que ver con cómo lidias y concientizas que la mayor parte de las empresas están en obsolescencia de tecnología. Y eso primero hay que aceptarlo y luego ver cómo implementa seguramente un plan de evolución. ¿Cómo podrían las empresas reforzar y acercarse y frenar este deterioro, este rezago? Yo diría que es primero concientización y sin duda entrenar al personal, de aquellos que empezamos a trabajar hace algunos años y que hoy tenemos que adaptar nuevos skills o nuevas habilidades. Y obviamente tener esa mentalidad en el grupo que esto está cambiando y que se tiene que sacar mucho provecho. No nada más es cumplir por cumplir, sino más bien cómo le saco provecho a todo el aparato de fiscalización digital que ya estoy implementando en mi empresa, porque es una regulación, es una legislación que tengo que cumplir, y es cómo lo llevo a evolucionar para el beneficio y sacar ventaja competitiva respecto a el resto del sector o empresas de mi mismo tamaño. Yo diría que con eso cerraría el comentario. Obviamente tratar de crear conciencia, y estamos seguros desde la transformación y la perspectiva que tenemos en la firma, pues obviamente de llevar las mejores prácticas. Y bueno. Excelente, gracias por compartir esta mañana con nosotros esta información, por ayudarnos a concientizarnos de esta necesidad. ¿Y podrías compartirnos contactos para quienes quieran profundizar en estos aspectos con ustedes? Gracias. Bueno, evolución funcional de KPMG es asesoría@kpmg.com.mx, a sus órdenes para cualquier duda o seguimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, feliz Navidad, Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana. Felices fiestas, feliz año nuevo. Igualmente. Hasta luego.